Venga, buenas tardes. Venga, tenemos el live hoy con Carlota Sala. Venga. Hola Carlota. Hola Nacho, ¿qué tal? Bien, bien, por aquí bien. ¿Y tú? Muy bien, sí, sí, sí. Contento de tenerte aquí para tratar, ¿no? Para hablar de un tema que a mí me encanta, me apasiona, que es el cuidado. Y muy curioso para saber tu enfoque de cuidado, tu enfoque acompañando a familias, maternidades, paternidades. Y si te parece, me gustaría empezar por aquí, ¿no? ¿Cómo entiendes tú el cuidado acompañando desde el lugar en el que acompañas? Bueno, primero de todo, gracias Nacho, la verdad es que me hace mucha ilusión estar aquí, muchísimo, y te sigo desde hace mucho tiempo y me encanta poder estar aquí, es una súper oportunidad charlar contigo, así que gracias. Eh, Nada, encantado. y luego hablar de este tema que para mí es súper importante. Yo acompaño a familias dentro de lo que es el mundo de la crianza consciente. Y el tema del autocuidado es un gran tema. Es un gran tema que todos los padres y madres pasan por encima, como si no fuera importante, y van a hablar de pues, dificultades, miedos, dudas, cuando en realidad para mí el autocuidado o el cuidado eh, de la persona que acompaña es como la base, ¿no? Es la base del acompañamiento a los niños y a las niñas, y quien se dedica a otra cosa, pues al acompañamiento de la vida, a quien cuida, ¿no? Todas aquellas personas que cuidan, su cuidado hacia afuera parte de un cuidado interno, ¿no? Entonces, para mí es un tema muy importante para poder hablar, y me encanta que hayas propuesto este tema para poder difundir eh, la clave, ¿no? Del acompañamiento y del cuidado, que es el propio cuidado, ¿no? Ese cuidado interior que es el título de la charla, ¿no? Me preguntas un poco qué entiendo yo por el cuidado, ¿no? Claro, yo he aprendido todo esto, o sea, todo esto de que vamos a hablar un poco y mi idea del cuidado, lo he aprendido a base de cuidar a mis hijos, ¿no? Yo soy madre de 5 chicos, niños, bebés y chicos, de todo un poco, y nosotros tenemos la peculiaridad que cuidamos, educamos a mis hijos en casa, vivimos en la montaña, estamos bastante solos, mi pareja y yo, y cuidando a mis hijos he aprendido, uno, qué es cuidar en realidad, y lo necesario y qué es cuidarme a mí misma, ¿no? Qué es el cuidado hacia adentro para poder ofrecerlo hacia afuera. Porque a mí me pasó pues como a la mayoría de madres y padres, que es que te conviertes en madre y entonces ellos ocupan todo el espacio. Y ocupan todo el espacio físico, mental, energético, ocupa todo, ¿no? Y te olvidas de ti en todos los sentidos, ¿no? Y entonces, pues darme cuenta que olvidándome de mí, flaco favor les hacía a ellos, es decir, que mis hijos no estaban bien. Entonces entendí, vivencié lo importante del autocuidado, de esa base interna de cuidado auténtico para poder atender lo de afuera, ¿no? Sea lo que sea. Yo hablo de mis hijos, pero para mí es extrapolable a todas las vivencias o vidas, ¿no? De la gente, de las personas. Claro, eso es una cosa que creo que compartimos. He estado curioseando tu web, ¿no? Y creo que hay algo que compartimos de entender el cuidado como una determinada manera de estar, ¿no? Es una manera de estar, por tanto, aplicable a la crianza, como al trabajo, como a caminar. Es una manera de estar. Y tú la relacionas, que también nosotros lo hacemos así, con la presencia. Es una manera de estar presente, ¿no? Y eso aporta algo, algo diferente, ¿no? Que es justamente a lo que llamamos así cuidado, ¿no? Bueno, claro, porque, por ejemplo, claro, cuando hablamos de cuidar, muchas veces creemos que es como dar, como hacer, eh, ofrecer.
¿no? Muchas veces es como, ¿qué hago para que mis hijos, o qué hago para que, qué tengo que hacer para que mi hijo tenga más autoestima, ¿no? Es una típica pregunta. Y yo siempre pienso, estate aquí y ahora, ¿no? A mí me gusta mucho y me marcó mucho hace mucho tiempo, ¿eh? Thich Nhat Hanh, cuando leí una frase, porque fue lo típico que lees una frase, que ahora, claro, con el New Age, las frases New Age, hay tantas que no nos paramos a leerlas muchas, ¿no? Es como lo de la sobreinformación que hace que no las veas. Pero es una frase que todo el mundo conoce, pero que yo recuerdo cuando la leí por primera vez, que me encajó muchos aprendizajes que había tenido a través de la vivencia con mis hijos, ¿no? Y fue cuando leí que estar presente es amar. Fue como, clic, algo en mí hizo como un, ostras, simplemente estando presente, porque cuando te conviertes en madre y lees muchos libros de crianza, cómo acompañar a tus hijos, cómo educarlos, cómo te hablan, ¿no? De que los niños lo único que necesitan es amor, lo único que necesitan es amor, pero también te hablan de 1000 técnicas, de 1000 fórmulas, de 1000 cosas por hacer y para hacer con tus hijos, ¿no? Pero para mí era como solo necesitan amor. ¿Y cómo se hace eso? ¿Cómo se hace eso? ¿Cómo se da amor? Entonces, bueno, era algo que estaba en mí, pero evidentemente cuando me hacía esa pregunta no se me resolvió rápido. Pero ¿cómo se da amor? ¿Cómo se da? ¿Cómo dando besos, dando abrazos, diciéndoselo con palabras? Yo que soy muy control era como, necesito la fórmula para saber, para que mis hijos sepan que son lo más para mí, ¿no? Al cabo de los años empecé a practicar yoga, empecé a practicar meditación y eso me hizo bastantes clics a nivel de entender que las incomodidades que mis hijos me producían internamente tenían que ver con ese estado de presencia en el que están los niños, que me llevaban a mí a necesitar estar presente, y eso a mí me incomodaba. Empecé a hacer yoga, meditación, y me di cuenta que no eran mis hijos, sino que era la presencia lo que a mí me incomodaba, el estar presente, ¿no? Pero a la vez era lo que mis hijos necesitaban. Entonces, cuando leí esa frase, de repente fue como, clic, como, ostras, claro, mis hijos necesitan mi presencia, porque eso es amor. O sea, esa materialización del amor, ostras, es a través de la presencia hacia ellos, hacia mí, hacia mi pareja, hacia las personas que están. Es como, ostras, solo estando presente, wow, ya estás cuidando. Claro, es tan sencillo, pero tan complicado, porque precisamente el estar presente nos despiertan muchas incomodidades. Lo resumo como en incomodidades porque nos despiertan muchas cosas, ¿no? Pero nos despiertan muchas incomodidades. Y claro, ahí está la gran dificultad. Pero en realidad es tan sencillo. Yo cuando les digo a veces a mis alumnas, ¿no? A las mamás que acompaño, la presencia es lo más importante. Más que saber qué frase decir cuando pasa esto. Saber que, no, 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 estate aquí y ahora y siente lo que hay. Claro, y eso es lo más difícil, en realidad, pero es lo que más cuida. Claro, pero de tan sencillo que parece, ¿no? Parece que cuando lo explicas dices, bueno, tampoco será para tanto. Más vale que haga algo, ¿no? Que no esté ahí, ¿no? Porque, bueno, eso no es mucho, no le damos, en realidad no le damos mucha importancia y creo que no estamos educados para darle importancia, más allá que, como dices, creo que más que esa dificultad, la dificultad que nos topamos cuando intentamos estar presente son esos temas pendientes que tenemos con nosotras mismas, de las que generalmente huimos, ¿no? O no queremos ver o nos incomodan, ¿no? Y entonces intentamos suplir con la actividad o con el no parar, ¿no? Entonces, ¿qué recomiendas tú o qué es para ti el camino para acceder a esta presencia, a esta forma de estar? ¡Wow! Eh, ¡Qué difícil! Venga. Porque lo que tú dices es muy cierto, porque ¿cómo minimizamos el no hacer? ¿Cómo despreciamos el sencillo hecho de estar presente? Yo creo que, uno, por la cultura en la que vivimos, es como muy fácil verlo, pero bueno, no vamos a empezar a echar culpas afuera, ¿no? Pero es fácil que en la cultura en la que vivimos, que es cierto, y para mí no se tiene que excluir el contexto en el que estamos, no ayuda, es decir, favorece
el hacer, el producir, bla, 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 bla. Entonces ahí pone el valor a nivel social, ¿no? Económico, social. Pero luego también hay otra parte que yo siento clave y es que no lo hemos vivido. Es decir, no hemos vivido una crianza con unos padres presentes o unos maestros presentes o, ostras, realmente no lo tenemos como en nuestras venas, no está como circulando por nuestro cuerpo. Yo, de hecho, uno de los momentos claves también que entendí lo de la presencia fue cuando me iba a mi infancia y buscaba recuerdos como de plenitud, de paz, de plenitud. Y los recuerdo en un espacio que fue como mi primera guardería, que era en un medio natural, era como tenía un jardín muy grande, o sea, yo era pequeña, yo lo veía grande, y era un lugar donde nos dejaban estar ahí, ¿no? Y yo recuerdo la presencia del entorno, no tanto de las personas que nos acompañaban, sino de la naturaleza. La naturaleza es como la presencia absoluta, ¿no? Cuando tú estás en la naturaleza es como que sientes ese aquí y ahora más fácilmente que incluso rodeado de personas. Y yo recuerdo mucho esos momentos como de ¡pam! De aquí, de ahora, ¿no? Y los recuerdo con mucha plenitud, pero ya, poco más. Entonces tampoco le damos importancia o no entendemos el valor desde un lugar rápido, si no tenemos que ir a la mente a entender el por qué es importante, bla, 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 sino que no lo tenemos como impregnado porque no lo hemos vivido, no lo hemos sentido, wow, a lo grande. Seguramente puntualmente sí, porque nos nutrimos mucho de eso y seguramente nuestros padres estaban ahí en momentos, ¿no? Pero en general, ¿había eso? Entonces, claro, yo siento que hay como esa doble dificultad, el contexto, bla, bla, la cultura, la educación, pero ¿y la experiencia y la vivencia? Cuando yo a veces estoy con mis hijos en presencia, en el aquí y en el ahora, simplemente estando, yo soy muy de crear el espacio, pues sacar cacharros o juguetes o lo que sea que ellos hacen y quedarme en un segundo plano, estando ahí, sin más. Cuando yo hago eso, todas las dificultades que me van surgiendo pasan muchas por la culpa, el no estás haciendo nada, el podrías estar potenciando más, es la típica pregunta, ¿no? No tendríamos que estar haciendo algo para que haya un resultado, y nos perdemos esa sutileza, pero también tiene que ver con despertar la sensibilidad que capta lo que sí que está pasando. Es decir, estamos tan acostumbradas a ver el resultado, el buscar el resultado, la transformación, el cambio, mm, el que nos perdemos el proceso, que nos perdemos la sutileza de lo que sí que está pasando. Porque ya buscamos el que estén bien, que estén plenos, que no peguen, que no hagan esto, que nos perdemos esa sutileza, esos detalles que nos muestra lo que sí que hacemos simplemente dando presencia, ¿sabes? Claro, cuando me preguntas cómo hacemos, ¿no? ¿Qué herramientas? A mí lo que a mí me ha servido más, a mí personalmente, es primero darme a mí misma esa presencia, antes que hacia afuera. Es dármela a mí para encontrarme como de cara con esas dificultades, como encontrarme con ese, ¿qué estás haciendo aquí sentada a las 8 de la mañana cuando tienes tres lavadoras por tender, ¿no? Que eso me pasa, o sea, ya no solo me pasa con mis hijos, me pasa conmigo misma, de aquí no estás haciendo nada en silencio, con los ojos cerrados. Tendrías que estar poniendo lavadoras, preparando la comida y así lo adelantas y así luego no tienes que correr. Imagínate cuando lo hacemos con otras personas o nuestros hijos, ¿no? Pero a mí lo que más me ha servido es darme ese momento para mí, es como encontrarme con eso, con esa dificultad yo sola, conmigo misma, en mi silencio, en mi estar. ¿Le podemos llamar meditación? No lo sé, yo siempre digo que sí, porque la meditación pues se supone que es eso, pero yo no sé si llego a estados meditativos o no. Yo prefiero decir que tengo citas conmigo misma, en silencio, intento estar muy presente conmigo y ver qué pasa, qué me pasa, cómo estoy. Hola, Carlota, ¿no? Ajá. Mira, no sé si, a ver qué te parece. Cuando yo explico cómo recuperar, ¿no? El cuidado, yo lo ligo a calidez.
cuidado es como calidez, y, o sea, es un determinado aspecto de la presencia, ¿no? Cuando estoy presente es cuando me siento cálido por dentro y esa calidez la puedo compartir, ¿no? La puedo... Entonces, hay como una, tú has dicho, Ed, sensibilidad para percibir cuándo estoy cálido o cuándo estoy frío, ¿no? Cuando estoy frío, estilo mecánico, ¿no? Porque estoy ahí en la lavadora, en la centrifugadora de la cabeza, ¿no? Que si las lavadoras o que si el trabajo o que si lo que sea, o cuando estoy cálido, ¿no? Entonces, ahí creo que el cuerpo y las emociones juegan un papel importante en eso, ¿no? Es decir, la capacidad de escucha, que creo que está muy relacionada con el cuidado, ¿no? La capacidad de, tú lo decías, colocarte en un segundo plano, pero también en un segundo plano respecto a mí mismo, Ujú. capaz de ver cuándo estoy frío o cuándo estoy más cálido, ¿no? Esa es para mí la... Y creo que es un ejercicio, ¿no? Eh, ah, que es cuestión de ir practicándolo, ¿no? Que cuando te vas ejercitándolo, vas pudiendo tener esa sensibilidad para darte cuenta cuando cuando has sido arrastrado o cuando, pues mira, puedes ofrecer esta relativa calidad. Total. Sí, sí, me parece más muy bonito, ¿no? Relacionarlo con ¿no? Con la calidez del estar contigo, ¿no? Del aquí y del ahora. Mm, a mí, ostras, a mí lo que me trae, lo que cuentas, lo que me trae es esa sensación, esa vivencia de, de poder mirarte, ese segundo plano contigo misma, que es lo que yo digo, yo con mis hijos puedo estar en segundo plano si me atrevo a estar en segundo plano conmigo misma, ¿no? Incluso cuando estoy con ellos. Es decir, estoy en segundo plano con ellos, pero a la vez también lo estoy conmigo misma, porque me observo como a mí misma. Me doy el permiso. Es la forma para mí de cuidarte mientras cuidas. Mm. Esa sensación de permitirte estar contigo mientras estás con otros, mientras cuidas a otros, mientras haces, mientras lo que sea, no perderte a ti mismo, ¿no? Ese punto de no perdernos a nosotros mismos. Para mí Ahora que eso dices, es como el gran ahora, cuidado. claro, pero ahora que dices, no, el permitirme, ¿crees que quizás somos una, también vuelvo a la cultura, somos una cultura que quizás el hecho de vernos a nosotros mismos o colocarnos ahí con la mirada hacia adentro, eso lo ligamos con egoísmo o egocentrismo o algo que por tanto nos genera cierto malestar? Cierto rechazo total y absoluto. De hecho, confundimos la autoestima con el egoísmo, yo siento, ¿no? Muy fácilmente, además, cuando en realidad es al revés, porque todo lo que tú no te das, toda esa mirada que tú no te das a ti, todo ese punto, ese no abandono, porque para mí es no abandonarte a ti misma, luego se lo vas a tener que pedir a otro. Se lo vas a pedir a tu pareja, se lo vas a pedir a tu jefe, se lo vas a pedir a tus hijos, se lo vas a pedir a otro porque lo necesitamos. Eh, Eso es nutrición de ti misma, es abundancia de ti misma. Es ese, estoy lleno de mí mismo, de mi mirada, de mi atención, que no tiene que ver con el cuidado o el autocuidado que ahora ya el sistema se ha apropiado, ¿no? Y que te vende a través, pues, de cosas más materiales. Entonces ahí, bueno, podríamos perdernos en ese quizás egocentrismo, pero en realidad el darte mirada para mí es la forma más pura de cuidarte, más sencilla, esencial. No necesitas nada en realidad. El sistema de esto no se puede apropiar, porque tú no necesitas ni un cojín, ni un zafo que comprarte, como aquel que dice. No necesitas nada para eso más que a ti misma. Y eso, el sistema no se puede apropiar de eso. Por eso para mí me parece que es lo contrario de egocentrismo, de egoísmo, del autocuidado capitalista que nos vende, bla, bla. No, que ahí es fácil perdernos. No, al revés, es ese cuidado auténtico por ti misma, esa mirada que luego no le vas a pedir al mundo, a tu pareja, no sé qué, no sé qué, no sé qué, que llene ese vacío extraño que nos dejamos por no mirarnos, ¿no? Mm, pero es muy fácil caer en esa parte, solo piensas en ti misma. No, tenerme en cuenta es solo pensar en mí mismo, y pongo comillas porque, ¿y qué malo hay en pensar en mí misma? Quizás si ese pensar en mí mismo me llevara a una acción que hiciera daño a los demás,
Entonces ahí vamos a ver qué pasa, pero la acción en sí de pensar en mí, ¿por qué la hemos Claro, tergiversado? claro. Mira, cuando a mí me hacen, ¿no? Cuando reflexiono sobre esto, muchas veces me gusta recuperar que el verbo pensar en latín viene de cogitare, que es generalmente lo que entendemos por pensar, pero también de coera, que es cuidado. O Wow, sea, pensar tiene una dimensión de cuidado que no es otra que la de ocuparme de mí. ¿Y cómo no me voy a ocupar de mí? Es decir, ¿cómo no voy a tener conciencia de mí para saber qué quiero, qué necesito, qué noto, qué siento o total. cómo me relaciona? Es decir, para la filosofía es fundamental, ¿no? Y por eso está ligado el cuidado con el autoconocimiento, a poner la mirada en mí, que para nada tiene el egoísmo, porque como dices bien tú, no persigue un aprovecharme de los demás en beneficio propio, sino que lo que persigue es conocerme, es sentirme, notarme, ser consciente de mí, ¿no? Y esto es ocuparme de mí, velar por mí, ¿no? Que es cuidar de mí, ¿no? Que creo Exacto. que hemos perdido esta dimensión y que efectivamente, como dices, ¿no? Y luego lo que no veo de mí lo voy a pedir a los demás, o sea que luego me sale el tiro por la culata. Total, absolutamente. Qué bonito lo de esa idea de ocuparme de mí, de hacerme cargo de mí misma, que es una cosa muy curiosa que con los niños pasa, ¿no? Las madres y los padres están muy preocupados que los niños sean autónomos y se les eduque para que el día de mañana ellos se hagan cargo de ellos mismos. Pero lo hacemos desde la acción siempre, que cojan responsabilidades, que hagan sus tareas, que sean puntuales, ¿no? Es una serie de valores asociados siempre al hacer. Y es como, bueno, y la otra parte, o sea, ¿cómo realmente me hago cargo de mí misma? Tú lo has dicho súper bien, sabiendo qué necesito, sabiendo qué me va bien, cuál es mi naturaleza, cuáles son mis necesidades, cómo cubrir mis necesidades, porque una cosa que me pasa muchísimo con las madres que acompaño muchas veces es que cuando yo les digo, bueno, venga, vamos al autocuidado, ¿no? ¿Qué te cuida? ¿Qué necesitas? No lo saben, no lo saben. Y enlaza con lo que tú decías del autoconocimiento. No hay cuidado, autocuidado si no hay autoconocimiento. Porque qué te cuida a ti es muy diferente de lo que me cuida a mí y de lo que cuida a otra persona, aunque sí que hay cosas parecidas, porque somos de la misma raza humana, ¿no? Somos de una naturaleza similar, aunque nuestra cultura, nuestra historia personal, nuestra personalidad, nuestro cableado neurológico, luego de a detalles distintos, pero oye, somos una misma naturaleza. Ahí hay algo seguro común. Claro, y ya que nombras la naturaleza, ¿no? También tendríamos que tener en cuenta que como seres humanos, que quiere decir barro otra vez, somos seres vulnerables. Es decir, somos seres vulnerables físicamente porque enfermamos o no vamos a morir, pero también somos muy vulnerables a nivel anímico, a nivel mental. Por tanto, el cuidado, somos seres que no adivinamos el futuro, por tanto, tenemos la capacidad de proyectar, pero no tenemos ni idea de lo que pasará mañana y eso nos produce miedo muchas veces, ¿no? Entonces, ahí hay un conjunto de características que nos definen que si no las cuidamos, entonces lo que hacemos es tirar vía recta para adelante con lo que, ¿no? Como un funambulista haciendo lo que podemos, pero sin ese acompañamiento cálido que es lo que ofrece pues esa compañía a la vulnerabilidad que nos define, ¿no? Como seres humanos. Bueno, ese sentirnos no abandonados en nuestra vulnerabilidad y el resto, ¿no? Ese sentirnos no abandonados. Yo, por ejemplo, recuerdo en terapia que trabajaba mucho el abandono de mi madre, de mi padre, ¿no? Esas típicas pues, heridas primales que tienes por X circunstancia, pero hubo un momento ya del proceso que yo me di cuenta de que, bueno, el abandono de mí mismo, el abandono de mí misma. Es decir, bueno, esa autocuidado, esa atención de darme a mí misma, esa mirada de lo que yo necesito, porque si no yo me estoy abandonando, estoy perpetuando lo que a lo mejor he vivido, mi herida, lo que sea, pero es que ahora ya tengo una edad que si no me lo doy yo, ya está, mis padres ya está, ya los he soltado, ya no tienen ya que darme nada, ni que, ya está, ya soy adulta, ¿no? Ya me he formado, ya tengo mi construcción interna y ahora la que no me abandono soy yo misma, ¿no? Y esa calidez de que tú hablas, que a mí me da como esa sensación de sofá mullidito,
de que pase lo que pase, está ahí Hospitalaria, dentro, es ¿no? hospitalaria. Eres tú, eso te lo das tú. Es tu mirada, es tu atención, es tu presencia en ti misma, ¿no? Ostras, estar delante de algo y decir, bueno, ¿cómo lo siento? No cómo lo, lo, lo proyecto, no, ¿cómo lo siento esto, ¿no? ¿Me cuida, no me cuida? Y ya no solo en actos concretos, o sea, en situaciones como concretas, sino en situaciones globales de la vida, ¿no? El trabajo que tengo, el lugar donde vivo, eh, mis dinámicas diarias, mi ritmo y mi pareja, ¿no? De los ritmos de vida, ¿no? Que yo sigo como luchando con mi ritmo de vida porque siento que es lento desde un lugar negativo, claro, en comparación con la sociedad en la que vivimos, ¿no? Entonces yo me decía, ostras, es que me estoy volviendo otra vez a abandonar, cediendo a ese ritmo externo que marca un ritmo muy rápido y que yo estoy todo el día disculpándome porque voy tarde a todos lados, ¿no? Porque no reconozco y no establezco una estructura que cuide de ese ritmo en mi vida, ¿no? A lo mejor es un poco abstracto lo que acabo de decir, ¿eh? Pero No, no, para nada. O sea, comparto, ¿no? Que evidentemente las dinámicas que nos envuelven para nada son cuidadosas con la vida, ¿no? Y que además encuentro que hace mucho más difícil compaginar un acompañamiento o una crianza cuidadosa o consciente, compaginar, digamos, ese tiempo y esa temporalidad con lo externo que va a otro ritmo, tiene otras exigencias y creo que hace mucho más, o sea, más difícil, más complejo el combinar, porque claro, ojalá pudiéramos cambiar las dinámicas externas, pero claro, combinarlas, pues yo lo veo muy, muy difícil. Y ahí también te quería preguntar, ¿no? Porque entonces, a mí qué me pasa, ¿no? Cuando intento combinarlas, muchas veces me siento culpable, porque a mí se me llevan las dinámicas externas y digo, ostras, pues hoy no estoy tan presente con mi hija o conmigo mismo, ¿no? Porque estoy preocupado por lo que sea de lo externo, ¿no? Entonces, ¿qué hacer con la culpa, ¿no? Que la ligo un poco cuando estoy culpable, la ligo con pues, que ya me he ido de mí, ¿eh? Ya no estoy cálido ahí, para nada. total. Total, la culpa para mí, fíjate que en la maternidad y la paternidad la culpa es como, no, esto se ha de eliminar la culpa, ¿no? Ya entendemos que la culpa nace mucho del contexto en el que estamos y es como que es algo casi vetado la culpa. Y en realidad para mí la culpa es una brújula. Uno, para lo que tú decías, muy evidente, que cuando aparece esa culpa que inunda demasiado, es como, vale, volvemos aquí al centro porque estoy muy aquí, en esta parte de aquí, de lo que él debería ser, de lo que debería. Entonces, como, Pues bueno, mira, vamos a bajar a la tierra, pero en realidad también es una brújula, porque al final la culpa es una emoción. Y a mí las emociones me encantan todas, o sea, me parecen necesarias todas las emociones. Entonces es como, ¿por qué es necesaria la culpa? ¿Qué mensaje nos trae la culpa en realidad? Que nos sentimos mal, la culpa es como la emoción que tiene que ver con la empatía, ¿no? Nos sentimos mal por hacer algo que hace daño hacia afuera, ¿no? Que hemos hecho daño a alguien, hemos fallado en algo, no hemos llegado a un lugar donde queríamos llegar, ¿no? Que es como algo, como que hemos fallado, un fallo, ¿no? Y tiene que ver y nos marca la brújula de lo que hemos hecho mal. Claro, ese hecho mal, yo lo pongo mucho entre comillas porque es como, ¿y lo hemos hecho mal? Vale, vamos a un paso más atrás, vamos a buscar el criterio que decide lo que está bien y lo que está mal. Porque claro, aquí está entonces mucha culpa desaparece. O sea, cuando tú dices, vale, un momento, yo esto lo he hecho mal porque vamos a buscar y, ostras, no, lo he hecho mal porque yo debería estar. ¿Y por qué deberías estar? Porque mi ritmo es lento. Un momento, ¿qué ritmo es lento? ¿El tuyo o el otro es demasiado rápido? ¿Qué pasa con los ritmos lentos? ¿Qué me pasa a mí con la creencia de los ritmos lentos? Entonces, claro, vas a las creencias, a esos baremos que rigen lo que está bien y lo que está mal, lo que me hace sentir culpable y lo que me hace sentir triunfadora, que es como las dos caras, ¿no? Cuando estamos súper presentes con nuestros hijos, de repente llevamos una semana que todo fluye, te sientes como wow, ¿no? Eso tampoco o sea, es la otra cara de la moneda. No estás en paz, estás triunfadora.
ahí hay algo que, si la semana que viene algo se tuerce, te vas a estar castigando. Esas dos caras, ostras, ¿de qué creencia se alimenta? ¿De qué baremo interno, no? Ostras, y cuando vas a esos baremos internos, claro, tienes la oportunidad de, ostras, de petarlos, de decir, mira, ya no me sirve este baremo, ¿no? Ya no lo quiero este baremo en mí. Y hacer consciente muchas creencias que tenemos inconscientes inculcadas por este maravilloso sistema, desde nuestra educación, desde nuestra vivencia, desde nuestros referentes, ¿no? Ya rascamos ya al fondo, pero ostras, no toda la culpa es culpa. Yo, Claro, es súper interesante lo que dices. ¿No? Yo también la trabajo en terapia, que quiere decir cuidado, terapia quiere decir cuidado. ¿No? Cuando yo he hecho algo mal, lo he hecho porque tengo un ideal, ¿no? Cuando yo no le he hecho mal a algo o no estaba, no he cubierto mis expectativas, es porque me estoy comparando con un ideal. Cuando me estoy comparando con un ideal, ya no estoy aquí, estoy en el ideal, ¿no? Tanto cuando me veo bien como cuando me veo mal, ¿no? Entonces, hay una cosa de ir a ver cuál es el ideal que yo he ido interiorizando de mí y esa es algo que yo he mamado, ¿no? De mi entorno, todas las creencias que he ido interiorizando y que muchas veces ese ideal lo persigo para obtener un reconocimiento, ya sea de los demás, ya sea de mí para conmigo, ¿no? Pero otra vez no estoy en el aquí y el ahora, ¿no? Entonces, tiene otra vez mucho que ver con el cuidado y con esta actitud de presencia, ¿no? Del estar aquí. Es como si ya me he dejado a llevar por el ideal, por mi necesidad de reconocimiento, por mi falta entonces de cuidado interno, ya no estaba conmigo, ya buscaba ese reconocimiento. Bueno, pues ahí tengo otra vez un hilo del que estirar para recuperarme. total, total y absoluto. Y qué importante la presencia, o sea, realmente el aquí y el ahora para poder detectarlo. Porque cuando estamos en automático vas acumulando culpa, vas acumulando esta sensación, ¿no? Yo recuerdo una vez con mi pareja que le dije, ostras, no puedo asumir nada más, es decir, hacer algo más o embarcarme en un proyecto o algo con mis hijos, porque mi cuota de culpa está llena. Y esa es una frase que muchas madres y muchos padres dicen, ¿no? Es que mi cuota de culpa está llena. Y eso significa que estás en el automático total, porque vas como acumulando desde la no presencia de detectar que vas acumulando culpa, ¿no? Es como lo que tú decías antes, que yo lo defino en una frase que es que vamos huyendo hacia adelante, huimos hacia adelante, ¿no? Huimos y es como, venga, vamos, seguimos, ¿no? Y cuando yo recuerdo cuando le dije esta frase a mi pareja, pensé, bueno, baja, vamos a ver qué hay aquí, ¿no? Fue cuando empecé a investigar sobre la culpa porque era como, no puedes, o sea, no puede ser que no asuma algo más, que no quiera embarcarme en algo, porque no puedo asumir la culpa de fallar a unos o a otros. Un momento, ¿no? ¿Qué está pasando, no? De tener que elegir entre mis hijos y el trabajo, por ejemplo, o un proyecto personal. Aquí hay algo, ¿no? Entonces ahí empecé como a rascar. Pero tiene que ver mucho con el automático, ese automático que no es, que es lo contrario de la presencia y que además en ese automático, claro, ahí está la dualidad, ¿eh? Nos sentimos más cómodas de lo que creemos. Es decir, ese automático, lo decíamos al principio de la charla, tú lo decías al principio, ¿eh? Ese automático nos permite no profundizar en cómo estamos ahora, cómo estamos, hola, ¿qué tal? ¿No? Y eso tiene que ver mucho con la dificultad de sostener el dolor, las emociones difíciles. Es decir, ese automático, que muchas veces la gente dice, no, yo no quiero estar en el automático, yo quiero estar presente, yo quiero... Y yo a veces les pregunto, ¿estás segura? ¿Estás segura? ¿Eh? Porque a lo mejor es importante aprender a sostener el dolor. Vamos a cambiar la creencia sobre el dolor, sobre la incomodidad, sobre todo eso, porque estar presente también significa sentir el dolor, porque hay gente que cree que los iluminados presentes que están todo el día en el aquí y en el ahora no sienten dolor, como que viven flotando en la vida, ¿no? Y ahí no hay dolor. No, claro, es que la vida tiene dolor, es como tú te miras ese dolor, como tú lo vives desde dentro ese dolor. Si lo rechazas es sufrimiento, pero si lo aceptas, incluso puede ser bello. Bueno, o sea, entiéndeme, ¿eh? Puede tener una textura de wow, ¿no?
¿De qué hay detrás de esto? Bueno, y también tiene una parte de relajante. En la Ay, medida en que yo voy tirando para adelante, que no es otra cosa, ¿no? Que un mecanismo de defensa en sí. realidad, ¿no? O sea, tiro para adelante porque es lo único que sé para no contactar con algo que me da miedo y sobre el que me imagino que voy a tener mucho dolor, ¿no? Pero cuando paro y entonces y lo reconozco, ¿no? El reconocer como mirar y lo miro, hay una parte de mí que descansa, ¿no? Como, bueno, pues ya no tengo que huir, ya no tengo que disimular, esta es mi mierda o este es mi dolor, y venga. Y hay una parte que dices, bueno, pues ya está. Total, absoluto. Es que en el dolor hay algo de liberador. Yo siempre digo, sí, es difícil, a veces duele. Hostia, pero es tan liberador. Dejas de empujar el mundo, dejas de querer que todo sea diferente, dejas de querer cambiar a tu pareja, dejas de querer luchar. Estás como en lucha constante con algo, por lo que tú dices también, huyendo, corriendo, que es muy cansado. A muchas personas, muchas veces, cuando yo a veces les digo, pero escribo a veces en los de estos, huimos, corremos y no sabemos a dónde. Y muchas personas me dicen, es verdad, yo lo siento así. Digo, qué cansado. Yo siempre me he definido a mí misma como que soy una persona que empuja el mundo. Es como, va, Carlota, para de empujar. Deja de querer que las cosas sean de una manera. Porque además, como soy muy fuego, tengo la capacidad tengo mucha fuerza. Bueno, ya basta, ya basta, ¿no? Claro, a mí eso el estar presente también me abrió la puerta a conectar con el dolor. No con el dolor de antaño, que sí, sino con el dolor de la vida, de aquí y ahora, de que las cosas no sean como tú quieres, que eso duele. O sea, cuando las cosas no son como tú quieres, duele. Y ver la vida tal como es, a veces nos confronta con eso, muchas veces nos confronta con eso. Pero qué innecesario que pasemos por ahí. Muchos de nosotros queremos que nuestros hijos sean libres y sean ellos mismos y educamos desde la conciencia con ese objetivo de que no les pase como a nosotros, que estamos tan condicionados, pero ya estamos queriendo algo, ya estamos poniendo un objetivo, ya estamos creando un escenario ideal, ya estamos no amando lo que hay aquí y ahora, no permitiendo que haya lo que hay aquí y ahora. Y tiene mucho que ver con esto de sostener el dolor, de aprender a sostenerlo, a estar en contacto y simplemente estando, porque eso también es cuidar. Por ejemplo, y me voy a un ejemplo práctico y del otro lado, cuando uno de mis hijos se hace daño, cuando uno de mis hijos adolescentes le pasan cosas a nivel social y vital que le duelen, ya le duelen anímicamente, ¿no? Qué importante no solucionar, qué importante no darle la respuesta ya, no tapar, no distraer, no. Qué importante poder estar con ese dolor del otro. Porque creemos que nuestra función muchas veces es como solucionar, y supongo a los terapeutas también pasa esto un poco, ¿no? Y que Eh, como padres también, o que como madres, ¿no? Nos cuesta sostener el dolor. O sea, si lo querríamos arreglar, solucionar, mira, no que no tenga nunca dolor, ya me tiro yo a la piscina si hace falta, ¿no? exacto, Pero no. pero pero no. Pero Porque sí, es que entonces estamos haciendo lo contrario que en realidad queremos hacer. Y claro, entonces yo me claro. acuerdo una vez cuando uno de mis hijos le pasó algo, y porque si se hacen daño, bueno, pues ahí podemos aún, ¿no? Si se hacen mucho daño o es una enfermedad grave, no lo he vivido, entonces no lo sé y supongo que es una dimensión que no llego, ¿eh? Pero cuando ya son más mayorcitos y les pasan cosas en la vida que tú ya no controlas, que tú ya no puedes poner una barandilla para que no se caigan, que tú ya no puedes estar ahí para cogerlo al vuelo, que tú ya no estás. Y la vida es lo que es. Es decir, que ellos ya salen al mundo y pasa lo que pasa. Yo recuerdo una vez cuando pasó una cosa de estas que enseguida yo ya quería decirle el qué tenía que decir, cómo lo tenía que decir, qué tenía que hacer, ¿no? Y me iba mordiendo la lengua de, no, sostén, o sea, permite que llore, que patalee, que se queje, que no resuelvas, ¿no? Deja como ese espacio de silencio sin resolver. Entonces, claro, a mí me pasaban cosas, lo que tú dices, que nosotros queremos. Qué interesante entonces estar presentes para nosotros en ese momento, porque ¿qué nos pasa a nosotras cuando nuestros hijos están en ese dolor? En vez de ver, yo me decía a mí misma, pero si tú ya sabes que no solucionar es la clave, que acompañar es todo lo que necesita, que yo esté aquí para él
es lo que realmente necesita. ¿Por qué me sale esto ahí, ¿no? Que me tengo que morder la lengua, porque tiene que ver con nuestro dolor. Otra vez más, nos ayuda a poder estar presentes, no abandonarnos en, hostia, Carlota, es que a ti te duele que él esté así. Sí, claro, porque eres su madre y a ti te duele. Poder sostenernos a nosotras en esos momentos, que es doble, ¿eh? Y entonces mucha gente es como, no, pues eso no se puede hacer, ¿no? Sí, y la clave es la presencia. Es porque no hay nada más. No, o sea, no tampoco quieras cambiar no, es que esto no me tiene que afectar. No, coño, claro que te afecta. Es tu Claro, hijo. Entonces, claro. qué maravilloso poder estar con él de la misma manera que puedes estar contigo y decir, pues sí, a mí me duele esto, ¿no? Y pues vamos a dolernos juntos. Y compartirlo, ¿no? Y expresarlo, ¿no? Oye, pues yo también estoy así, o a mí me pasa esto, ¿no? Y compartirlo para que de alguna manera ¿no? Entre el hijo y yo pueda aparecer algo diferente. O sea, podamos aprender a acompañarnos recíprocamente con lo que nos está pasando en este momento. Lo que pasa es que a veces en esos momentos las palabras, o sea, casi que es lo de menos, o sea, porque nos traicionan mucho las palabras, o sea, entra la mente, yo siento, ¿eh? Por lo menos a mí me pasa mucho, que cuando ya me veo explicando cosas o, mira, esto es No, lo no, que necesito. no, solo compartiendo lo mínimo, en eso es verdad, sí. Y simplemente en la presencia, yo lo he visto en mis hijos, cuando yo he intentado resolver algo y uno de mis hijos, por ejemplo, una vez me dijo, es que solo quiero que me escuches, o sea, cállate. Es como, hostia, es verdad, ¿no? Cómo ellos captan que eso no les está ayudando, eso no les está ah, sosteniendo ni llenando, ¿no? Cuando sean mayores ya se van a sostener solos, claro. Para eso estamos nosotros ahí, ¿no? Y cuando estás simplemente en silencio, pudiendo acompañar ese dolor y pudiendo acompañar el tuyo, ¿cómo hay una conexión muy brutal? Es como que, wow, y aún así hay mucho dolor, hay dolor por lo que sea que ha pasado, pero hay una conexión que es lo que yo te decía de la experiencia que nosotros no tenemos. Yo a veces buscaba como esa conexión en mi historia y era como, es que no había. Entiendo por qué no había, ¿eh? Ellos tampoco tuvieron y ellos tampoco tuvieron y etcétera, etcétera, ¿no? Pero no la había, ¿no? Y es como, ostras, esta experiencia, yo siempre digo que mis hijos me han enseñado a mí que lo que es cuidarse, lo que es la presencia, lo que es el amor incondicional, todo eso ha sido haciéndolo para ellos, hostia, he aprendido a hacerlo para mí, ¿no? Eh, y esos momentos como de conexión que solo se pueden dar en el aquí y en el ahora, cuando los dos estamos en presencia, para mí es la base de una crianza consciente y sana. Da igual si se te escapa un grito, bueno, da igual, pues nos entendemos, ¿no? Da igual la fórmula o la pedagogía, esos momentos de conexión para mí son la clave real de una crianza consciente y de una crianza sana. Ese sostén, ese poder estar, que ellos sientan que hay alguien que está ahí para ellos mientras crecen. Wow, bueno, a mí me parece, yo sé que para mucha gente es como, y ya está. Sí, y ya está. Pero para mí yo que lo he podido vivir con mis hijos en momentos, a mí me pasa como a todos también, que la vida me arrastra muchas veces, pero en esos momentos es como, wow, pasa algo mágico realmente en la vida. Sí, ¿no? Le decimos, o sea, cuando hablamos de eso parece que sea poco, pero ahí hay la experiencia de la que estabas hablando tú, ¿no? Una experiencia de estar completo, ¿no? O de estar llena, ¿no? O sea, esa presencia ofrece la posibilidad de estar de una manera que, que tiene valor en sí misma, ¿no? Que cuando estás dices, ahora, ¿no? Que quizás nunca nos la han enseñado, pero aquí me gusta recordar a mí a Platón, o sea, nunca nos lo han enseñado, pero cuando aparece, enseguida decimos, es esto. Esto, O sea, sí, 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 recordamos, para Platón, volvemos a recordar, esta es la manera de estar, ¿no? exacto. Entonces, es como, ostras, pues una vez ya he vivido la experiencia, aunque sea contemplando un cuadro o eso, o con mi hijo, a partir de ahí ya tengo el punto de anclaje, ¿no? Total. Es verdad que es un lugar que ya hemos estado. Totalmente de acuerdo, porque es como
a mí me dicen muchas veces, ¿y cómo sabes que estás en presencia? Entonces no lo estás. O sea, no lo Exacto, estás. lo Si dudas, sabes. no lo estás. Porque Sí. cuando lo estás, estás. O sea, es como todo, lo llena todo, pero lo llena todo. Yo recuerdo una vez hablando con un amigo que viene de la medicina china, del Tao, etcétera, de esta filosofía. Me decía, no, pero esto es hablamos del vacío, en realidad es el vacío. Yo le decía, sí, sí, entiendo, porque conectas con un vacío, pero no es un vacío que duela, es un vacío, como tú decías, cálido. Es un vacío que de repente no abruma, no te sientes sola, ni... pero es un vacío de todo, es como que todo desaparece, ¿no? Eres tú, la presencia, la vida, ¿no? Ya está, hay un gran, pero es amoroso, es acogedor, no es ese vacío de la soledad, ese vacío del sufrimiento, ¿no? Que es una sensación muy diferente. Y a mí me ayudó ese lugar, yo a veces le digo que es un lugar interno, ¿no? Ese lugar ya hemos estado, totalmente de acuerdo, ya hemos estado, sí, 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 es como, ah, claro, los niños están todo el rato ahí, yo siento. No, no, yo es una cosa que he visto mucho con mis hijos, a medida que crecen van saliendo de ese lugar, pero los pequeños pequeños es que están en el presente absoluto, no hay más, porque su cerebro no les permite tampoco, ¿no? Todavía la formación neurológica de los bebés no les permite estar en otro lugar que no sea el aquí y el ahora. Y wow, es muy contagioso y mágico estar con niños, porque Sí. te trae a la... Es como la naturaleza para mí, ¿no? La naturaleza también es un lugar donde es fácil, pongo comillas, pero es fácil estar presente, porque todo está presente, todo está en el aquí y en el ahora, todo vibra en ese aquí y ahora, ¿no? Sí. Que a veces En general, no. sí. Yo con mi hija también, para mí es la puerta o fue la puerta y sigue siendo la puerta, pero también la belleza, ¿no? La belleza como en general, la belleza que es Sí, algo que dices, te tiene que pillar desprevenida, pero cuando te pilla desprevenida, entonces tienes esa sensación de plenitud, ¿no? Esa sí, sensación cálida de plenitud. total, pero aquí es muy importante lo que hablábamos de la sensibilidad, porque Mm, hay mucha belleza que no vemos. no, claro. Hay mucho... Por eso cuando te decía, por ejemplo, lo del dolor, que el dolor puede llegar a ser bello, o sea, y sé que suena muy raro, pero cuando tú estás muy presente en el dolor, y sobre todo en el dolor de alguien, es decir, cuando tú estás ahí, ostras, tú puedes ver la belleza de eso, de ese momento. Y tocas un tema que a mí me apasiona, que es muy, pero que muy filosófico, que es justamente entender la filosofía como sensibilidad. Mm, La sensibilidad no es otra cosa que la capacidad de percibir, una sí, capacidad de percibir que va más allá del coco, de la lavadora esa. Es una capacidad de percibir muy amplia, sí, que a la vez te permite como entrar en una puerta. O sea, experiencia en latín quiere decir entrar en una puerta, ¿no? Para encontrarte con otra dimensión, que es justamente la dimensión de ah, plenitud, ¿no? ajá, Es qué importante que el ser humano vuelva a recuperar una sensibilidad que hemos perdido porque estamos lanzados con la actividad y con la lavadora, ¿no? Recuperar esta sensibilidad que es para mí recuperar nuestra dimensión filosófica, ¿no? Esa capacidad de estar relacionados con el mundo gracias a una determinada actitud, ¿no? Que es total, la actitud sensible. total, 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 es que tal y como lo describes me parece genial porque es verdad, es esa sensibilidad que además mucha gente piensa que no la tiene. Y Exacto. dices, no, 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 es que la puedes despertar, o sea, está ahí y la puedes despertar. Y yo hace poco me leí un libro sobre la atención, la pérdida de atención que tenemos como sociedad. Y vosotros recomendasteis también un libro sobre la atención que también es brutal. Eh, cómo la pérdida de atención hace que esta sensibilidad disminuya, en realidad, ¿no? Porque eh, yo en momentos de mi vida, en etapas de mi vida en que he estado con la atención dispersa, mucha pantalla, mucha rapidez, muy contrarritmo, etcétera, cómo no he visto.
lo que de repente paras, estás en silencio unos días, porque no es de repente paras, sino estás en silencio unos días y de repente esa sensibilidad emerge. Y de repente es como, wow, y, pero esto ya estaba aquí, pero, ¿no? Y empiezas a ver eso que hay. Es decir, no siento que sea algo que unas personas sí, ¿no? Ahora que además se habla mucho de la alta sensibilidad, de las personas altamente sensibles, que no digo que no, que haya una predisposición neurológica, vaya, no soy experta y no quiero decir que no, ni mucho menos, pero yo siento que todos podemos llegar a ser altamente sensibles si trabajamos con nuestra atención, si realmente trabajamos en la presencia, ¿no? La atención es la presencia, ¿no? Eso se despierta, sin lugar a dudas, eso además es como que emerge y de repente ves lo grande en lo pequeño, ves el detalle, es como, y, y te llenas mucho más de ti, te llenas del entorno, ¿no? Te nutres, es como nutrición. Esta belleza que tú hablas es nutrición para el alma. Para mí es autocuidado a lo grande también, es nutrición. Claro, claro, tiene claro, mucho que ver con la nutrición, ¿no? Sí, Y es lo que tú dices, ¿no? De cultivarla o de irla, ¿no? Y yo lo veo como, en realidad, dejarme en paz, ¿no? Cuando me dejo en paz es cuando aparece la sensibilidad. O sea, en realidad, para recuperar la sensibilidad, más bien hay que dejar de hacer, ¿no? sí. Es como la escucha, en realidad la escucha también. No, o sea, no hay que la escucha activa, no, más bien todo lo contrario, ¿no? Deja de hacer Sí. y, y no tienes ningún defecto, ya aparece sola. Déjale un poco de tiempo solamente, ¿no? Qué bueno que hayas dicho esto de la escucha activa. Me lo quedo, o sea, me lo quedo, lo recojo porque es cierto que muchas veces a mí me preguntan, oye, ¿cómo se hace, ¿no? A los niños, a las personas, ¿no? Cuando yo trabajo con las personas, ¿no? Es como, ¿y cómo desarrollas la escucha activa? Y yo les digo, no, es que en realidad lo que tienes que hacer es silenciar. O sea, si tú silencias y luego la información te llega. ¿Cómo que te llega? No la tienes que ir a buscar. No, es que ya estamos haciendo, ¿no? Ya estamos haciendo. No, tú permite que llegue y confía en que lo que llega, porque la confianza aquí para mí tiene un gran peso, confía que lo que te llega es lo que necesitas que te llegue. Por ejemplo, esto es una cosa que yo descubrí con una peculiaridad de mis hijos. Mis últimos hijos no han llevado pañal. Es decir, sobre todo mi tercero y mi cuarto hijo. Este último ya ha sido otra cosa. Pero existe un mecanismo, los bebés tienen un mecanismo de comunicación de si tienen pipi o tienen caca, ¿vale? Entonces nosotros les hemos puesto un pañal porque es como más cómodo. Entonces ellos se desconectan de esta capacidad que tienen de comunicártelo y ya está. Hasta los 2 años pues no hay control de esfínteres y ya está. No es que controlen esfínteres antes de tiempo, sino que tienen la capacidad de comunicarlo. Lo que pasa es que como no hablan, es una comunicación sensorial. Oh, La cosa es que yo a mis hijos no les puse pañal. Entonces yo quise desarrollar esa capacidad de escuchar y de atender su oh. señal, ¿vale? Claro, al principio eran patrones mentales. A tal hora, cada 3 horas, después de hacer pecho, hacen un pipí largo, todo patrones, ¿no? Medida, ciencia, pura y dura, ¿eh? Pero claro, yo tenía más hijos y hubo un momento que tuve que soltar los patrones porque no me daba, ¿no? Era como, ay, ha hecho pipí, ha hecho teta, no ha hecho teta. Y se me escapó, bueno, y pasaban cosas, ¿no? Y hubo un momento que fue como, bueno, ya está. Entonces me di cuenta que cuando yo estaba presente, la información me llegaba. O sea, de repente yo decía, tiene pipi. Y lo ponía a hacer pipi y tenía pipi. Y fue como muy mágico. Luego me pasaron otras cosas a nivel sensorial de sentir la camiseta mojada, mirarme, porque tenía el bebé en brazos, ¿no? Mirarme y no la tenía mojada. Hostia, y ponerlo Wow. a hacer pipi y hacía pipi. Pensaba, wow, y diréis, ¡wala, esto es mágico! No, no, no. Yo lo busqué en internet porque pensé que estaba un poco loca y esto pasa a las mujeres que hemos hecho esta manera de acompañar el pipi de nuestros hijos. Es algo que pasa habitualmente y es como es la información que se transmite a través de lo sensorial. Y es como que mi cuerpo lo detecta, pero como mi mente, la información me tiene que llegar a la mente, mi cuerpo lo hace a través de una señal de me siento mojada, pero no es verdad que esté mojada. Fijaros que podemos llegar a un lugar de realmente sensibilidad que tiene que ver con el no hacer y esperar a que la información te llegue. Es como
confiar en que si tú no haces, eso va a llegar. Claro, es todo lo contrario a lo que cómo funciona el sistema. Que tú tienes que ir a buscar a los clientes, tú tienes que ir a buscar la abundancia, tú tienes que crear y hacer, y tú tienes como que ir. Y en realidad se trata de quedarte y que llegue. Y estar presente para saber que sí, que información sí, que no. Es, Claro, y para estar en ese lugar el cuidado es fundamental, porque claro, claro, si estás ahí, pero con los míos, con toda claro, es un lugar muy inquietante, ¿no? sí. No, Y ahí, has de confiar, has de trabajar mucho. Para mí la confianza en que eso está bien, en que eso eso es, ¿qué es eso? claro, pero ¿qué es para ti confiar? Es decir, creo que también tenemos mal entendida la palabra Ah, confiar, porque mm, muchas veces cuando no decimos confía, lo ligamos con que todo irá ah, bien no, y todo irá bien para las expectativas que tenemos. Bueno, sí, pero esas son las expectativas. No, confía quiere decir estate aquí, ¿no? Presente, habita este momento y sostén lo que te está pasando. O sea, acompáñate con lo que te está pasando. Eso es la confianza, claro, ¿no? claro, El, total. la posibilidad de confiar ahora sí en este lugar. Exacto, de que pase lo que pase, va a estar bien. Esa es la Y, confianza. y vas a poder sostener eso. Sí, exacto. Vas a estar bien. Mira, esta frase el otro día se le decía a mi hijo adolescente y me dijo, me la voy a tatuar, mamá. Y yo le dije, es que es una gran, pase lo que pase, voy a estar bien. Y yo le decía, porque tú puedes sostener el dolor, el no dolor, o sea, lo que sea, tú lo puedes acoger, vas a estar bien, aunque sea algo terrible, aunque sea que te dejan solo, y eso para un adolescente, claro, es terrible, ¿no? Eso vas a estar bien con eso, tú vas a estar bien, confía, para mí eso es confiar, que pase lo que pase, no que salga bien, no, no, claro, porque eso ya estamos otra Exacto. vez en el bien y el Eso. mal, de hecho, ¿no? Entonces ahí estamos en la mente, no, no. Claro, para mí la confianza es ese sentir de confía, entrégate en el aquí y en el ahora, porque claro, nos entregamos en el aquí y en el ahora con reservas, ¿no? Como con un punto conectado a otra cosa externa, porque eso es lo que, bueno, si esto no funciona, eso funcionará. Que tiene un poco que ver, por ejemplo, yo me acuerdo, además estaba leyendo un libro que tiene mucho que ver con esto, me acuerdo cuando nosotros estudiábamos, cuando nosotros éramos jovencitos y queríamos estudiar, y teníamos que escoger carrera, ¿no? Todos aquellos que se nos ocurría estudiar carreras que no tenían mucho futuro, yo recuerdo que muchos de nosotros nos decían, bueno, primero estudia esto, si querías estudiar teatro o filosofía o lo que fuera, ¿no? Decían, bueno, tú primero estudia ingeniería y luego ya estudiarás lo otro, por lo menos esto ya lo tendrás. Pues nosotros nos entregamos al momento presente desde el mismo lugar, desde ese miedo de, bueno, pero yo el trabajo, o sea, esto lo tengo ahí conectado, ¿no? Conectado a el teléfono, a el pensamiento, a la evasión, a lo que sea, ¿no? ¿Por qué? Porque no nos entregamos realmente a ese momento, no acabamos de confiar. Claro, y no nos entregamos, también quiero, o sea, quiero, no, aquí no nos entregamos a ver qué piensas al respecto, no nos entregamos porque en realidad somos seres heridos. Es decir, entregarnos nos abriría las puertas de heridas que tuvimos en su momento, que se quedaron ahí o hicimos, y hacemos lo que podemos con ellas. Entonces, Total, too much, too much, totalmente pa'lante. de acuerdo. De hecho, claro, nuestro cerebro funciona, ¿no? En nuestro ego, sobre todo, que es el miedoso, funciona respecto a las experiencias que has tenido. Si has tenido experiencias dolorosas y tú ya sabes que por ahí puede ser que duela, claro, por ahí no vas a ir. Te vas a buscar excusas, resistencias, por ahí no vas a ir porque, oye, que eso ya lo hemos vivido, ¿no? Pero claro, ahí está también el entregarnos en que dentro no somos los mismos que vamos a vivir esa experiencia, ¿no? Eso nos pasa cuando hemos tenido experiencias de pequeñitos o de adolescentes y luego de adultos tenemos un rechazo o un bloqueo con eso. Qué importante entender que tú ya no eres un niño, que tú no eres un adolescente y ahora tienes recursos para sostenerte, no para evitarlo, sino para sostenerte cuando pase lo que tenga que pasar. O sea, cuando, por ejemplo, en relaciones de pareja, ¿no? Cuando hemos tenido relaciones de pareja determinadas en que ha habido señales, nos hemos lanzado a la piscina y ha habido dolor,
luego vas con reservas, ¿no? Y es como, no, no, a ver, yo no me entrego del todo por si me deja, no me entrego del todo por si me vuelve... Pero ahora ya no estás en ese momento, ya no eres un adolescente, ya no eres un niño, ya no eres un jovencito, ¿no? Ya eres una persona, una adulta, y ya vas a poder sostener, pues que entregarte a full y que esa persona decida otra cosa, y está bien. Claro. Eso No, es en principio lo que ¿no? podemos entender por madurar, ¿no? Madurar es la capacidad de sostener y a la vez de con aquello que sostengo, pues todo lo que me va pasando y cómo me va transformando, ¿no? Aquello que me va pasando. Pero qué inmaduros somos. Vivimos en una sociedad muy inmadura. También el otro día lo hablaba también con mi pareja hace tiempo ya, ¿eh? O sea, es que vivimos en una sociedad como muy adolescente, ¿verdad? En general. Eh, Sí, y me incluyo totalmente y sí, absolutamente. sí. No hablo desde ningún lugar externo. Ostras, ¿cómo nos cuesta esa parte, ¿no? De poder darnos el permiso de vivir la vida sosteniéndonos tal cual, ¿no? Porque, porque al final, evitando el dolor, nos evitamos también la vida. Y eso es lo que yo intento como mucho hacer con mis hijos, no evitarles la vida, salvaguardándoles de posibles dolores, pero es que eso es lo que hacemos nosotros con nosotros. Evitando el dolor, ese dolor, claro, estamos evitando la vida y tenemos vidas como muy planas y necesitamos estímulos externos, necesitamos como mucha movida externa para sentirnos como vivos, porque es un vivo es artificial, ¿no? En realidad sería más sencillo, es como, entrégate, o sea, entrégate al dolor, o sea, sal ahí a vivir lo que hay, o sea, te vas a sentir mucho más vivo en realidad, ¿no? Pero bueno, no es fácil, nada, ¿eh? Yo la primera, ¿eh? Total y absoluto. Oye, si te parece, para ir acabando, un último comentario que es que estaba escuchando las campanadas y creo que ya son las 8. A mí se me ha pasado volando. A mí también. Eh, en realidad de lo que estamos hablando es de amarnos, en realidad, finalmente. Sí. ¿No? Ya ho hem trobat. Era esto, Es ¿no? O sea, eso. dejar de huir de mí es, bueno, pues esta aceptación de todas mis heridas, de todo mi recorrido, de mis ancestros. Bueno, pues en realidad tiene que ver con verme por primera vez, ¿no? Sostenerme en eso que veo y a partir de aquí eso, darle calidez a eso, acompañarme en eso, no es otra cosa que amarme y luego hacia los demás la misma dinámica. Total, amarnos enteros, ¿no? Enteras. Pero, Amarlo todo. Yo tengo mi frase, es como amarlo todo. O sea, da igual de qué color es, da igual. De hecho, a mí la palabra aceptación, por mi historia, mi mente, me genera cierto rechazo porque lo asocio inconscientemente a la resignación y tuve como que cambiar el verbo aceptar por amar. Es como, bueno, no lo voy a aceptar, simplemente no, voy a amarlo. O sea, voy a amar la dificultad, voy a amar el desastre que soy, voy a amar lo que se supone que no hago bien, voy a amar eso a full, ¿no? Que eso, claro, los niños a mí me han enseñado eso, ¿no? Como cuando un hijo mío pega a otro niño o a otro hijo mío, como el acto este como de más violencia explícita. O sea, yo puedo amar eso, yo puedo amar cuando a tu hijo, que es fácil, porque es tu hijo, lo puedes amar, es como, yo me puedo amar a mí, entonces, siendo lo que no cumpliendo la expectativa, no llegando a ese lugar, no yendo al ritmo que se supone, no, yo puedo amarme ahí, ¿puedo? Es como esa pregunta que yo me hago mucho de, ¿puedes amarte aquí, Carlota, cuando estoy en lo más oscuro de mí misma? ¿Puedes? Hostia, sí, ¿no? Claro. No digo que sea fácil, porque también tenemos una idea del amor. También tenemos, o sea, cuando a mí a veces me preguntan, ¿pero qué es? Es cuando tú me dices, porque yo digo mucho, ámate aquí. Me dicen, cuando, ámate aquí, ¿qué significa? Permite. En realidad, amarse aquí es permitir todo lo que hay. Es darle permiso a ser lo que eres aquí y ahora entera. Con todo. Con el grito a tu hijo. Ámate aquí. Porque es que al final, si no, no transformaremos nada a favor de la vida. O sea, castigándonos o riñéndonos internamente o rechazándonos, o sea, no cambias nada, ahí no se cambia. Tú cambias cuando puedes amarlo. Entonces,
de hecho creo que es como la consecuencia natural. Cuando tú amas algo, cuando yo, por ejemplo, empecé a amarme en el grito a mis hijos, en los gritos, en las malas maneras, y pude amarme, pude acogerme, pude permitir esa Carlota que estuviera aquí, en plan, bueno, pues está la Carlota agresiva y violenta y está aquí, y pude aceptarla, amarla, permitirla. O sea, de repente la necesidad de cambio, de no gritar a mis hijos, nacía de otro lugar. No nacía de esto no debería estar pasando, sino era desde un lugar de cuidado real y auténtico, ¿no? Desde un lugar de amor, porque había podido llenar esa parte de amor también por mí, ¿no? Entonces era como, es que ya no, porque no cuida eso, porque no ama, porque no, y nace de otro lugar entonces el cambio. Cuando queremos cambiar tanto, ¿no? Desde aquí, desde el decirnos esto no está bien, esto desde las teorías, o sea, es que ahí, bueno, yo lo he probado y no, a mí no me ha funcionado. Y, y- y volvemos a recuperar ¿no? El no hacer otra vez, ¿no? El amar como el escuchar, el ver, el conocer, o la sensibilidad, más bien tiene otra vez con desaparecer la máquina de arriba, ¿no? Que desaparezca un poco. Y Exacto, cuando se diluye es cuando hay el espacio para ver, conocer, amar, escuchar, ¿no? Son muy paralelos. total, Esa, total, absolutamente. Dejar de hacer. dejar de hacer. Es la gran revolución, dejar de hacer, ¿verdad? Bueno, yo lo siento así. Oye, Carlota, muchísimas gracias. Fascinado por lo que has ido diciendo, interesantísimo. Así que un placer compartir el espacio y el tiempo contigo. A mí me ha encantado también, me ha pasado súper rápido. Muchísimas, muchísimas gracias. Tema súper importante que además me apasiona y, wow, es como fácil contigo compartirlo, así que gracias, gracias, gracias Gracias a ti por también. todo. Un abrazo muy grande. Hasta luego, Carlota. Chao. Adeu.